Para aquellos que han conocido a un sociópata, ¿cómo fue? Mi hermano mayor podía ser la persona más encantadora, amigable, afable e inteligente que podrías conocer hasta que dejabas de serle útil. En el momento en que no podía manipularte, aprovecharse de ti o usarte, te sacaba de su vida y seguía adelante. Si tenía suerte. Si no tenía suerte, se volvía increíblemente abusivo, tanto verbal como físicamente, y jugaba con tus emociones para ver qué harías. También maltrataba animales callejeros, gatos y perros, porque podía. Se reía a carcajadas cuando me contaba cómo una vez atacó a un perro pequeño que obviamente era de alguien, tenía collar, número en la placa, etc. Estaba con muchas mujeres y, como consecuencia, tengo 7 sobrinas y sobrinos de 4 mujeres diferentes. La última adición nació en prisión porque su esposa violó los términos de su libertad condicional. Fue a un centro de detención juvenil a los 11 años después de que se descubrió que estaba haciendo tocamientos indebidos a su medio hermano y hermana. Después de salir, vivió con nosotros. Mi hermano y yo fuimos sus chivos expiatorios durante su estancia. Después de que me maltrató y también acorraló a mi madre, mi padre lo echó. Se fue a vivir con su madre, cometió un acto de incendio intencional en la casa y luego volvió al centro juvenil. Pasó la mayor parte de su adolescencia rotando entre centros juveniles y hogares de acogida para niños peligrosos. Su expediente fue archivado a los 18 años. Se unió al ejército cuando tenía mi edad, porque no podía ni quería mantener un trabajo. Mi familia terminó apoyándolo a él, a su novia y a mis 3 sobrinas. Cuando fue enviado a la cárcel por hacerse pasar por un oficial de policía, mi padre felizmente pagó su fianza. Ahora, cobra una pensión militar, tiene la custodia de 3 de mis sobrinas y sé con certeza que las maltrata cuando no hacen lo que él demanda. Lo odio y desearía que no hubiera vuelto de Irak. Estoy bastante seguro de que mi padre es un sociópata o tiene un trastorno de personalidad tan similar que es lo que la mayoría de la gente llamaría un sociópata. No soy de los que diagnostican por estudiar temas de psicología en internet, pero mientras le contaba historias a mi terapeuta, fue ella quien mencionó la palabra. Es un mentiroso patológico y compulsivo. Simplemente no puede dejar de mentir y cree en casi todas sus propias mentiras. Piensa que se saldrá con la suya porque cree firmemente ser más inteligente que todos los demás. Es un mujeriego, tiene hijos con varias mujeres, casi todas a las que simplemente ha abandonado. Hace unos años descubrí que tengo un medio hermano al que nunca he conocido, y alguien en Facebook en la República Dominicana me contactó diciendo que también es su hija. Es bastante carismático y siempre ha sido del tipo que se involucra en negocios extraños. Estos generalmente terminan con él estafando a alguien por una gran cantidad de dinero. Le robó más de $100,000 a un amigo suyo que era piloto a lo largo del tiempo en una estafa. El hombre, supongo que avergonzado por lo que había pasado, se quitó la vida. Nunca ha pagado un centavo de manutención infantil y le debe a mi madre más de $16,000. Eventualmente, ella lo llevó a la corte y ganó una sentencia. Mientras estaba en la corte, mintió varias veces directamente al juez, fue descubierto y cumplió 7 días en la cárcel por desacato después de ser descubierto de nuevo. ¿Y el medio hermano que mencioné? Nuestro padre usó su identidad para cometer fraude de seguridad social y de crédito antes de que el niño cumpliera 15 años. Hizo trampa para pasar la escuela de medicina en la República Dominicana. No estoy seguro si pagó a alguien para que hiciera gran parte del trabajo por él, falsificó su título por completo, pagó dinero o exactamente cómo fue, pero el hombre se hace llamar doctor. Te aseguro que no es un profesional médico competente y no permitiría que me practicara medicina. Estas son cosas que se me ocurren en este momento. Es una persona realmente terrible con muy pocas cualidades redentoras. Mi medio hermano mayor, del que tengo conocimiento, perdió la vida hace unos años. Ni siquiera se molestó en decírmelo. La última vez que hablé con él fue cuando mi madre lo llevó a la corte, me llamó y fingió llorar por teléfono pidiéndome que la hiciera parar. He intentado olvidar esto en los últimos meses porque cualquier actividad relacionada con este hombre aparentemente había cesado. Sin embargo, de alguna manera sabía que este silencio era demasiado bueno para ser verdad y que eventualmente volveríamos a tener noticias de él, tarde o temprano. Todo comenzó hace unos meses. Un tipo me envió un mensaje en Facebook y, a diferencia de los mensajes espeluznantes que suelo recibir, este sonaba inteligente y divertido. Empezamos a charlar de vez en cuando, hablando de cualquier cosa y todo. Dijo que estaba divorciado y tenía un hijo, y de alguna manera empatizaba con él cada vez que se quejaba de su exesposa, aunque también me molestaba un poco que me contara todos estos detalles personales siendo yo una desconocida virtual. Después de todo, no importa lo que haya pasado entre ellos, ella seguía siendo la madre de su hijo. Continuamos charlando, y me fui relajando más. Estábamos en la etapa en la que a menudo discutíamos sobre nuestras vidas diarias, e inevitablemente, hablé de mi mejor amiga, con quien soy extremadamente cercana.
Éramos como hermanas, pero en ese momento particular, ella estaba muy ocupada con cambios en su trabajo. También estaba teniendo problemas con un chico que había conocido y las cosas estaban complicadas, y me prometió que me explicaría todo en detalle cuando tuviéramos más tiempo para vernos. Ten en cuenta que, en circunstancias normales, yo habría conocido cada pequeño detalle al respecto, pero como sucedió entonces, no había suficiente tiempo para vernos y hablar adecuadamente, así que solo sabía lo básico, sin nombres ni fotos, etc. Así que para el propósito de esta historia, estaba teniendo conversaciones con este tipo que llamaré Jack, y empiezo a notar que cada vez que tenemos una conversación él dirige casualmente la discusión hacia mi mejor amiga, a la que llamaremos Jenny. Le he mencionado que nos conocemos desde que éramos bebés y prácticamente crecimos juntas, así que siempre me pedía que le contara historias divertidas sobre nuestra infancia y adolescencia. Luego procedía a preguntar cómo es ahora, qué tipo de chicos le gustan, etc. En broma le preguntaba si se había cansado de mí y que si quería su número, pero él desviaba mis dichos con un humor incómodo, así que dejábamos el tema ahí. Pasó algún tiempo y las cosas estaban un poco más tranquilas en el trabajo de Jenny, así que finalmente tuvimos la oportunidad de reunirnos para tomar algo. Inevitablemente, comenzamos a hablar de Jack. Le conté sobre él y ella sonreía y asentía, hasta que saqué mi teléfono y le mostré sus fotos. De repente, su cara se puso pálida. Ella agarró mi teléfono y dijo, es él, es el chico del que te hablé. Al principio asumí que estaba bromeando, porque es propensa a hacerme bromas, pero parecía muy seria, así que comencé a hacer preguntas. Resulta que lo conoció en una aplicación de citas y cuando hablaron, estaba bajo la misma impresión que yo, que era inteligente, encantador y culto, así que cuando finalmente la invitó a salir, aceptó gustosamente. Salieron, tomaron unas copas y hablaron, y todo estuvo bien. Hasta que al final de la noche él se puso un poco demasiado cariñoso y fue insistente en obtener más que un beso de buenas noches. Él se ofreció a llevarla a casa, aunque ella había llevado su propio coche, y sugirió que él podría recogerla por la mañana y podrían ir juntos a buscar su coche. Como Jenny no quería que él supiera dónde vivía, estaba molesta por sus avances, se negó y de alguna manera logró escapar de él. Me dijo que tenía miedo de que Jack la siguiera a casa, así que en lugar de eso, fue a un bar donde trabajaba un amigo suyo. Al día siguiente, él la llamó y se disculpó por su comportamiento, culpándolo al alcohol y al estrés de su trabajo, y luego le dijo que tenía que admitirle algo porque realmente le gustaba y quería ser honesto. Ella aceptó y se encontraron de nuevo. Fue entonces cuando le admitió que en realidad estaba en el proceso de divorciarse pero no había presentado los papeles aún, que todavía vivía con su esposa e hijo pequeño porque ella no tenía trabajo y no podía dejarla sola, y que esto era solo una cosa temporal hasta que ella estuviera financieramente estable. Jenny, siendo la chica directa que es, le dijo que no creía en su historia y lo acusó de ser otro hombre casado que buscaba engañar a su esposa y usaba excusas falsas para dar lástima. El tipo trabajaba en ventas, así que era muy persuasivo y convincente, así que no sé cómo logró calmar sus dudas, al menos hasta el punto de no cortarlo de inmediato. Pero pasó algún tiempo y él chateaba con ella en línea, la llamaba y hablaban casualmente, pero Jenny le dijo que la única forma en que alguna vez serían íntimos el uno con el otro era que ella viera prueba de que realmente estaba divorciado y vivía separado de su exesposa. Un día él la llamó y le dijo que pondría a su esposa en el teléfono para probar que, aunque vivían juntos, dormían en habitaciones separadas y estaban técnicamente separados. La voz de una mujer confirmó eso, pero esto dejó a Jenny más desconcertada que tranquila. Ella estaba en un conflicto interno porque a pesar de todo realmente le gustaba a este chico y, por lo tanto, estaba preocupada por no meterse en un lío si se enamoraba más. Aún era reacia a aceptar sus invitaciones para encontrarse, así que un día él accidentalmente pasó por su lugar de trabajo exactamente a la hora en que ella terminaba su turno. ¿Qué probabilidades había de que sucediera eso, verdad? Ella aceptó ir a tomar algo con él, siempre y cuando fuera una salida de manera platónica. Él lo prometió, y aparentemente fue entonces cuando ella le contó más sobre su vida, infancia, etc. Y ahí es donde yo fui mencionada en esa conversación. Él la escuchó atentamente y cuando comparó ambas líneas de tiempo, resultó que unos días después de eso, Jack comenzó a enviarme mensajes en Facebook. Ambas estábamos furiosas, así que decidimos confrontarlo por separado y luego comparar notas. Cuando llegué a casa, le envié un mensaje preguntándole por qué me había mentido sobre estar divorciado cuando claramente aún vivía con su familia y, lo más importante, por qué había empezado a hablar conmigo cuando aparentemente estaba viendo a mi mejor amiga. Él no estaba preparado para que dijera todo eso, pero trató de dar un punto y me dio una excusa tonta sobre cómo solo tenía curiosidad por mí cuando había oído tanto de Jenny y quería ver cómo era. Así que buscó entre los amigos de Facebook de ella y me encontró.
Ten en cuenta que ella no lo había agregado en Facebook, así que básicamente stalkeó su perfil para obtener esa información, al igual que cuando ella no le dijo exactamente dónde trabajaba, y que había pasado por allí por accidente, por algún milagro. Luego cuando Jenny lo confrontó, él le dijo que solo tenía curiosidad y quería escuchar sobre ella de la persona que la conocía mejor. Ella le dijo que estaba mal y era espeluznante en muchos niveles, pero él insistió en que no tenía malas intenciones y que solo permitió que su curiosidad se apoderara de él. Cuando comparamos notas después de eso, Jenny y yo decidimos dejar de hablar con él por completo, porque este tipo claramente era un mentiroso patológico y también extremadamente manipulador. Le dijimos que no queríamos hablar con él ni verlo nunca más y aunque él estaba sorprendido y trató de convencernos de lo contrario, eventualmente aceptó y dijo que si alguna vez cambiábamos de opinión, estaría feliz de hablar. Pensamos que se había terminado. Oh, qué ingenuas éramos. Al principio, parecía que lo aceptó bien, pero luego, nuevamente entre comillas accidentalmente, enviaba una foto o mensaje que estaba destinado para otra persona, pero por error me lo enviaba a mí o a Jenny, para que pudiéramos iniciar una conversación. Intentaba invitarme a mí o a ella a salir de nuevo, lo cual era rechazado, y luego desaparecía otra vez, hasta el próximo mensaje o llamada. Luego, comenzaron los encuentros casuales. Siempre que salíamos, en mi camino al trabajo, al mercado, al café o al gimnasio de Jenny, él estaba allí. Por supuesto, todo esto era supuestamente pura coincidencia. En ese momento estábamos más molestas que asustadas. Seguíamos pensando que era un mentiroso patológico, pero en última instancia, alguien inofensivo. Así que no había mucho que pudiéramos hacer, excepto esperar a que eventualmente se cansara. Estábamos equivocadas. Un día, Jenny vino a mi casa aterrada. Me dijo que estaba en una cita con un chico nuevo y vio a Jack pasar por el restaurante en el que estaba, y luego la llamó por teléfono histérico, gritándole: «Mira lo que hiciste. No puedo sacarte de mi mente. Por tu culpa, me enojé tanto que golpeé a mi hijo y eché a mi esposa de la casa». Jenny se hartó de él y le respondió, diciéndole que no la molestara nunca más y que buscara un terapeuta porque claramente tenía problemas, y luego lo bloqueó. Eso nos asustó a ambas, porque no solo no estaba escalando la situación, sino que parecía estar volviéndose agresivo. Le dije a Jenny que si él volvía a llamarla, debería amenazar con llamar a la policía y denunciarlo por ser supuestamente abusivo hacia su familia. Estábamos en medio de discutir esto, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no respondo esas llamadas, pero también estaba esperando que me entregaran un paquete de una compra y pensé que podría ser el repartidor, pero era Jack. Estaba llorando al teléfono, sollozando y suplicándome que convenciera a Jenny de desbloquearlo, que no era justo y que yo tenía que ayudarlo. Sonaba desquiciado. Me sorprendió escucharlo en ese estado, era un contraste total con su comportamiento normalmente suave. Así que le dije calmadamente que comenzara a actuar como un adulto y se calmara. No era mi lugar convencer a Jenny de nada después de que ella había tomado su decisión, especialmente después de que él actuara de manera loca y las afirmaciones sobre golpear a su hijo y echar a su esposa. Entonces me dijo que realmente no hizo eso, pero solo quería hacer que Jenny se sintiera culpable y asustarla para que hablara con él. Comenzó a disculparse profusamente y dijo que estaba al borde de sus límites y no sabía qué hacer. Le dije que había ido demasiado lejos y que si alguna vez volvía a contactarnos o acosarnos, iríamos a la policía. Le colgué y también lo bloqueé. La amenaza de la policía parecía haber funcionado y no hemos sabido de él en unos 2 meses. Pero ayer, Jenny y yo estábamos en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común y adivina quién era el acompañante de la cumpleañera. Esta fue nuestra última interacción con él y espero esta que sea la última. Soy una mujer que vive en Nueva Inglaterra. Esto ocurrió hace varios años, en un vecindario decente, el día antes de mi 10º cumpleaños. Llegaba a casa con mi madre y mi hermano menor de uno de sus partidos de fútbol. Cuando estacionamos, mi hermano notó una venta de garaje al lado. Esa casa estaba en mal estado. Aparentemente, hubo alguna actividad policial allí antes de que yo naciera. Pero eso ya había terminado hace mucho tiempo, ¿verdad? Un hombre se nos acercó y se presentó. Lo llamaremos Ray. Ray estaba alquilando a la mujer que era dueña del lugar. Básicamente, esta mujer tenía una casa con 4 habitaciones, una para ella, otra para su hijo discapacitado y las otras 2 se alquilaban. El hombre parecía agradable. Jugó un poco al fútbol en la acera con mi hermano menor y habló amablemente con mi madre. Parecía un poco descuidado físicamente, pero no me importó. Solo quería entrar y jugar Minecraft, sin pensar mucho en el asunto. Eso fue en octubre. Unos meses después, a finales de enero, apenas estaba despierta cuando mi papá entró a mi habitación, me levantó de la cama y me llevó al dormitorio principal, donde estaban mi mamá y mi hermano. El dormitorio principal es la habitación más alejada de la casa de al lado. No me gustaba que me molestaran, así que intenté correr de regreso a mi habitación.
Entonces mi papá me gritó, diciendo que había policías al lado y que debería regresar a la otra habitación. Hice lo que me dijo, porque eso me hizo poner asustada. Aparentemente, la ex de Re había ido a la casa a recoger algunas de sus cosas y había llevado a su nuevo novio con ella. Re empezó a atacar con un arma al novio y llamaron a la policía, con armas desenfundadas y todo. Pensé que eso era un incidente aislado y que estaríamos a salvo después de eso. Llega marzo. Mi mamá me recogió de la escuela como de costumbre. Mi hermano se quedó después de las clases para unas lecciones de guitarra. Ella lo recogería más tarde. Tiré mi mochila en el maletero del coche y le pregunté por qué había tantas maletas allí. Ella me explicó en un tono animoso que nos quedaríamos en un hotel esa noche. Condujimos por la ciudad y finalmente dijo que mi papá me llevaría de regreso a casa y, de repente, ya no nos quedaríamos en un hotel. Pensé que todo esto era muy extraño. Llegué a casa con mi papá. Noté que había cinta policial en nuestro césped. Mi papá dijo que habían encontrado drogas en la casa de Ray. Ese comentario no me caló hasta después. La historia completa era que Ray estaba consumiendo PCP, una droga peligrosa, en sus escalones frontales de la casa. Alguien lo notó y llamó a la policía. La policía vino, persiguió a Ray hasta el siguiente pueblo y registraron la casa. Un oficial recogió un paquete con drogas y de inmediato comenzó a tener una mala reacción en su cuerpo. Tuvieron que llamar a una unidad de materiales peligrosos y encontraron un laboratorio de drogas dentro de la casa. La policía aconsejó a mis padres que evacuaran. Resulta que no era metanfetamina, así que pudimos regresar ya que estábamos fuera de peligro. Pero él estaba fabricando PCP justo al lado. Mi mamá llegó a casa con mi hermano unas horas después que mi papá y yo, y fue entonces cuando la realidad se hizo evidente para mí. Tuve un ataque de ansiedad. No pude dormir esa noche. Después de que Ra fue liberado de la cárcel, volvió directamente a su estilo de vida ilegal. Aparentemente el laboratorio clandestino fue manipulado, por lo que no pudo ser condenado. Mientras tanto, mi familia compró una casa nueva, un perro grande, cámaras de seguridad y muchas armas. Mi hermano y yo ya asistíamos a terapia, pero ahora nuestras sesiones eran más frecuentes. Nos mudaríamos en 2 meses. Durante este tiempo, Ra nos observaba desde su porche trasero, simplemente sentado allí y mirándonos. Mi papá lo confrontó una vez y recomenzó a gritarle amenazas de muerte, lo que me alteró aún más. El día que nos mudamos, Ra soltó a su pitbull que era bastante agresivo. Era de noche y no sabía que ya nos habíamos ido de esa casa. Solo sabía que era la hora en que normalmente sacábamos a pasear a nuestro perro indefenso. Un mes después de mudarnos, nos enteramos que Ra entró en una tienda de alimentos local. Aparentemente, bajo los efectos de alguna sustancia, intentó secuestrar a un niño pequeño dentro del lugar. Afortunadamente, los padres del niño se dieron cuenta. Ra soltó al niño e intentó esconderse, pero la policía finalmente lo atrapó. Pero aquí está el verdadero golpe. Fue liberado de la cárcel un mes después porque las celdas estaban demasiado llenas. No fue transferido de cárcel ni nada. Fue como si lo hubieran absuelto de todos los cargos. En términos legales, no estoy segura del resultado de todo este asunto, pero si él era capaz de secuestrar a alguien, ¿qué podría haberme hecho a mí o a mi hermano menor? Aquí hay algo de información de fondo para darte una idea de cómo era mi vida a finales de los 2000 y principios de los 2010. Crecí en un hogar muy disfuncional. Mis padres se odiaban, y tanto mi familia extensa como mi familia inmediata estaban plagadas de enfermedades mentales y adicción a las drogas. Así que, sin más que decir, era una niña muy ansiosa que se sentía atraída por personas inestables, y no hace falta decir que ellas también se sentían atraídas por mí. Era una niña tímida de 11 años que, como muchas otras antes que yo, usaba Internet como una forma de desahogar mis frustraciones. Esta era la época en la que AOL, empresa de servicios de Internet, todavía era la principal fuente de comunicación. No era ajena a esto junto con MySpace y Facebook. Sin embargo, no era como las preadolescentes típicas de mi época, o eso pensaba. Mantenía todos mis perfiles privados, nunca aceptaba una solicitud de amistad de alguien que no conocía y nunca compartía mi ubicación en estos perfiles mencionados. Aquí es donde introduzco a Tania. Tania no es un nombre real, por supuesto, no quiero usar su nombre real en caso de que lea esta historia, vea un canal de YouTube o escuche un podcast. Nos conocimos en la escuela primaria, en uno de los momentos de mi vida en los que la situación familiar era bastante volátil y en retrospectiva, creo que ella se dio cuenta de esto. Yo era vulnerable y Tania se aprovechó de mi inocencia. Nunca mostró ninguna señal de sus verdaderas intenciones al principio, como suele ser el caso de los sociópatas. Hacía cosas sospechosas de vez en cuando. Me manipulaba para que le rogara a mi mamá que me dejara quedarme en la computadora hasta altas horas de la madrugada para que pudiéramos entrar en sitios web no aptos para niños de esa edad. Una vez me dejó de hablar porque no le di mi bolígrafo favorito. Me gritó cuando no pude perfeccionar un solo de guitarra en Guitar Hero.
Estas eran las primeras señales de advertencia. Hizo algunas otras cosas que creo que mi mente bloqueó debido al trauma. A mi mamá tampoco le gustaba a ella. Los padres siempre tienen esta extraña intuición cuando se trata de amigos y desearía con todo mi corazón haber escuchado a mi mamá antes de que Tania hiciera lo que hizo. El comportamiento de Tania cambió para peor cuando cumplí 11 años. Estaba abiertamente celosa de mi éxito en la escuela. Aunque ella también era increíblemente inteligente, siempre se aseguraba de burlarse de mí por tener buenas calificaciones y siempre comentaba que, ya que no era lo suficientemente bonita, tener buenas calificaciones sería un buen equilibrio. Muy elegante, ¿verdad? Me tomó un tiempo construir mi autoestima, después de todos los comentarios despectivos que hacía sobre mi peso y mi rostro. Como resultado de toda su envidia y resentimiento creciente hacia mí, comenzó a tramar mi caída. No exagero. Esta chica literalmente trató de arruinar mi autoestima aún más de lo que ya lo había hecho. Todo comenzó en la escuela secundaria. Tania y yo éramos notablemente cercanas ese año y quería hacer todo con ella. Hablábamos todo el día en la escuela y chateábamos toda la noche en el Messenger. En una noche en particular, Tania y yo estábamos hablando de chicos, dado que estábamos en la etapa hormonal de preadolescentes. Nuestras conversaciones generalmente se volvían sobre quién nos gustaba en la escuela ese día. Dado que tenía una relación horrible con mi propio padre, realmente no confiaba en los chicos. Desde una edad temprana, era raro que desarrollara un enamoramiento por alguno. Recuerdo que la conversación con Tania fue algo así. ¿Conoces a Mark, el chico de mi clase? Sí, ¿por qué? Escuché que le gustas. No puede ser. Totalmente, me lo dijo él mismo. ¿Quieres que hable con él y tal vez le dé tu nombre de usuario? Sí, claro. Gracias, Tania. Mi corazón latía rápido. ¿Un chico gustaba de mí? Imposible. Cuando Tania me dijo que le daría a Mark mi nombre de usuario, casi exploté en mi asiento. Mi yo de 11 años no podía creer que iba a tener un novio real. Oh, cómo me equivoqué. Pasaré a contar lo que sucedió la noche siguiente. Me estaba preparando para ir a la cama cuando escuché la famosa notificación de AOL. Cuando revisé la notificación, era un mensaje de Markyboy99. Tania realmente habló con Mark y le dio mi nombre de usuario. Ella era realmente la mejor. Me envió un mensaje con lo usual, un hey. Respondí hola. No pasó ni un minuto cuando me respondió y hablamos toda la noche sobre todo. Nuestros días, cómo iba a la escuela, qué tipo de bandas nos gustaban. Cosas típicas de niños de 11 años. Debo admitir que estaba encandilada desde el principio. Creo que fue en parte porque nunca había tenido un chico que gustara de mí antes y otra parte de mí era que mi autoestima era tan baja que nunca pensé que alguien sería capaz de gustar de mí. Además, podría haber sido porque Mark era uno de los chicos más populares en la escuela en ese momento. Jugaba al fútbol, era irrespetuoso con los profesores y era extremadamente extrovertido. Todas las cosas a las que una joven se sentiría atraída. Hablamos durante meses. Por supuesto, nunca hablé con él por teléfono, ni obtuve su número de teléfono. Mientras hablaba con él, Tania me decía lo orgullosa que estaba de mí y que me merecía un novio. Mis sospechas sobre Mark solo comenzaron a crecer cuando intenté acercarme a él durante el horario escolar. Nuevamente, tenía mucha ansiedad y nunca realmente hablaba con Mark fuera del Messenger instantáneo. Cuando fui a hablar con él, Mark parecía confundido, como si nunca hubiera tenido una conversación conmigo en su vida. Se alejó de mí en el patio de recreo y se dirigió a su grupo de amigos. Eso fue raro. Esto no era como él. Generalmente era tan hablador conmigo en línea que esperaba que me recibiera con los brazos abiertos. Mi ego estaba herido. Mi mente de 11 años intentó racionalizar este comportamiento atribuyéndolo a que no quería que lo vieran hablando con la chica nerd ya que era tan popular y prefería mantener nuestra relación en línea. Le conté la noticia a Tania y parecía estar genuinamente desconsolada por mí. Estaba tan enojada como yo y prometió confrontar a Mark más tarde ese día durante la clase de música. Pensé que Tania me respaldaba y hasta donde yo sabía, iba a decirle a Mark que se comportó como un idiota conmigo. Bueno, funcionó. Más tarde esa noche recibí un mensaje de Mark diciéndome cuánto lo sentía por ignorarme y que solo estaba pasando por algunos problemas familiares. Bueno, volví a tener afecto con él. No me importaba que Mark me ignorara durante la escuela. No me importaba que él rechazara mis avances en persona. Mientras me hablara en línea y mientras tuviera el apoyo de Tania, estaría bien. Incluso le conté a mi mamá sobre él y ella también estaba muy feliz por mí. Pasó otro mes. Esto fue el 31 de marzo. Mark me envió un mensaje y me dijo que tenía algo muy importante que decirme al día siguiente. Mi ansiedad comenzó a activarse de nuevo. ¿Qué podría ser? En ese momento consideraba que Mark y yo estábamos saliendo, así que tenía miedo de que fuera a terminar conmigo o que simplemente nos hiciera públicos en la escuela al día siguiente. Se lo conté a mi mamá y a Tania, casi al borde de las lágrimas de lo emocionada y nerviosa que estaba. Bueno,
Al día siguiente, el 1 de abril llegó, y esto es lo que siguió. Eran alrededor de las 7 de la tarde, y yo estaba en Club Penguin cuando escuché un sonido familiar. Era una notificación de correo de Mark. Era el momento de la gran noticia que había estado esperando todo el día. Hola, cariño. Hola, he estado esperando que me hablaras toda la noche. Perdón por eso, estaba estudiando. ¿Estás lista para la noticia? En ese momento estaba temblando de anticipación. Incluso al escribir esto ahora, una gran cantidad de emociones resurgen. Sí, por supuesto. Fue entonces cuando Mark me envió una foto. La abrí, pero solo. No era Mark. Era Tanya, y estaba sosteniendo un cartel escrito a mano que decía, Feliz Día de los Inocentes. Al principio comencé a reírme. Por supuesto que era una broma. Tanya me había engañado también, ¿verdad? Solo entonces, cuando me di cuenta, comencé a llorar. Me sentí tan traicionada. Tanya había estado detrás de Mark todo el tiempo y había estado planeando esta gran broma desde el pasado octubre. Ella había estado tan celosa de mí que fingió ser otra persona y me engañó, sabiendo que ya estaba en un lugar mentalmente difícil. Tanya había estado en esto durante 6 meses. Esa niña de 11 años tramó y me engañó para que creyera que tenía un novio, mientras me decía que estaba feliz por mí y que Mark y yo éramos una pareja linda. Se lo conté a mi mamá. Ella le contó a la mamá de Tanya lo que su hija había hecho y le dijo que nunca me volviera a hablar. Estaba destrozada. Mi propia mejor amiga de 3 años me había engañado porque simplemente quería hacer una broma. Yo era leal a ella, y ella jugó con mis emociones. En los meses que siguieron, hasta el 7º grado, Tanya intentó múltiples veces hacerme sentir culpable para que volviera a ser su amiga. Una de las veces más memorables y honestamente más horribles fue cuando me envió un mensaje unos días después de mi cumpleaños en agosto, para decirme que su madre había muerto en un horrible accidente de coche, que su cuerpo estaba hecho trizas y que solo habían encontrado su cabeza y su anillo de bodas. Como cualquiera estaría, yo estaba en lágrimas. La madre de Tanya siempre fue amorosa conmigo, y saber que había perdido la vida de una manera tan violenta me destrozó el alma. Comencé a hablar con Tanya de nuevo, preguntándole cuándo sería el funeral de su madre. Tanya luego me reveló segundos después de hablar con ella sobre los detalles espantosos de la muerte de su madre, que solo estaba bromeando y que me estaba engañando de nuevo, y que era estúpida por creerle. Incluso envió un video de ella riéndose de mí. Estaba disgustada. ¿Qué tipo de niña de 12 años inventaría algo así sobre su propia madre? Tanya reveló sus malas intenciones al principio del 7º grado. Se había hecho amiga de una chica llamada Kyle. Ambas me invitaron a acompañarlas en el almuerzo, porque yo estaba desesperada por tener amigas. Acepté tontamente, solo para ser recibida con hordas de insultos y risas a mis espaldas. Luego, una noche, Tanya me envió un mensaje diciéndome que me quitara la vida, y que el mundo sería un lugar mucho mejor sin mí. Tanya me dijo que me odiaba y que nunca fue realmente mi amiga desde el principio, que merecía todo el dolor por el que me había hecho pasar el año anterior. Durante 4 años tuve que soportar el comportamiento malicioso de Tanya y mentalmente no podía manejarlo más. Mi mamá me hizo eliminar mi cuenta de AOL y la mamá de Tanya le dijo que nunca más me contactara. También me aconsejaron cambiar de mesa en el almuerzo, pero estaba decidida a no permitir que Tanya ganara. Durante el resto del 7º grado, me senté en la misma mesa que Tanya, solo que hablaba con mis amigas del otro lado de la mesa. Nunca le hablé, ni la miré, ni le di ningún tipo de atención. Han pasado 10 años y todavía no he hablado con Tanya. Ahora tengo 22 años y tengo 2 licenciaturas, una en psicología y otra en historia. Ahora estoy trabajando para obtener mi maestría en trabajo social clínico. Tanya ha hecho más de lo que se menciona aquí. Podría escribir otra historia completa sobre eso, pero creo que escribir esto me ayudará a cerrar esa parte de mi infancia que me ha asustado durante años. En el caso de que se tropiece con esta historia, tengo un mensaje para ella. Su manipulación y sus deseos de muerte hacia mí no ganaron, y realmente espero que el karma no venga un día a morderle en el trasero. Siempre hay una razón para tener miedo.